Hola, mi nombre es Rocío Espinosa, soy de Talagante y pertenezco al equipo de Insect Revolution, soy parte del equipo cofundador de Insect Revolution, principalmente desde el área administrativa, y hoy me encuentro precisamente en esta área de las relaciones públicas para dar a conocer de qué se trata nuestro proyecto como Insect Revolution. Bueno, Insect Revolution es un movimiento económico regenerativo, o sea, esto significa que está constantemente en crecimiento, circular también, en donde la intención es que un grupo de personas decida invertir en su comunidad, precisamente desde la gestión de sus residuos orgánicos. ¿De qué manera? Precisamente es produciendo una planta de tratamiento de residuos orgánicos que produce proteína de insectos y fertilizantes orgánicos que luego son vendidos para distintas, ya sea alimentación de diferentes animales o en el caso de los fertilizantes para distintos tipos de tierra, ya sea para frutícolas o todo el tema agrícola, o para los suelos desérticos dañados por la sequía, o los suelos que también conocemos que son dañados por los incendios forestales. Nosotros trabajamos con la revolución de nuestro insecto. En este caso estamos utilizando la larva de la mosca soldado negro, que es una larva en particular que consume todo tipo de residuo orgánico, y no tan solo eso, sino que consume de una manera tan rápida que oficialmente su alimentación es comer 2 veces su tamaño al día. Esto significa que es tanta la capacidad que comen que en una semana nosotros ya tenemos un producto. ¿Qué producto? Es precisamente la larva que nos queda. Esa larva que durante toda esta semana se alimentó de nuestros residuos orgánicos y además generó el propio proceso de ella de filtrado, se transforma esa larva en la proteína más sustentable del mundo. Así se conoce de manera internacional. Y esa larvita es la que va a ayudar a la continuidad de las proteínas en la naturaleza y, bueno, en el caso de nosotros los humanos, que todavía no tenemos la costumbre de alimentarnos con este tipo de insectos, pero que oficialmente la verdad es que no deberíamos estar tan lejos porque es proteína pura, absolutamente pura. Pero de momento sabemos que es una alimentación maravillosa para todo tipo de animales. Estamos hablando, por ejemplo, para las gallinas. Imaginémonos que las gallinas hoy en día se alimentan con trigos y cosas, avenas y mezclas medias raras, pero si les empezamos a dar nuestro tipo de proteína, nuestra larva, la verdad es que sabemos que en consecuencia va a traer un animal como lo que hoy día se conoce como la gallina feliz, ¿no? Que entrega unos huevos que están con buena nutrición porque están bien alimentados. Bueno, nuestra proteína va a permitir precisamente que esa gallina pueda emitir huevos con mucho menos colesterol, con mucha más potencia de proteína. Lo mismo con todos los otros animales. Por ejemplo, en el caso de los peces, sabemos que las salmoneras tienen una pesca de toneladas de peces nativos para producir precisamente harina de pescado con la que luego se alimentan. Bueno, nuestra proteína lograría evitar precisamente la pesca de todos esos peces nativos porque con nuestra proteína podrían alimentar a todos estos peces, ¿no? Lo mismo con el ganado, lo mismo con las chancheras, y todo eso además produciría una carne de mejor calidad, y si no, bueno, tan simple como animales con una mejor calidad de vida, si es que no es para el consumo humano, que también puede ser una opción, tener en nuestras mascotas, perros, gatos, todo, proteína pura que puede ser alimentada para todo tipo de animales.
Una planta de Insect Revolution en un año es capaz de valorizar 1.300 toneladas de residuos orgánicos, de los cuales será capaz de producir 85 toneladas de proteína de insecto, 731 toneladas de fertilizante y será capaz de recuperar más de 200.000 litros de agua. La verdad es que nosotros no inventamos la rueda, no estamos creando algo que no existe. En Europa y en Norteamérica ya existe y existe en masas, ya es la revolución. Entendamos que en los últimos 10 años el negocio de los insectos ha aumentado el 1400%. O sea, ya hubo personas que se dieron cuenta que esto es, que el momento de coexistir ya pasó, que hoy día tenemos que co-crear con los insectos y desde ahí es tomar esto como revolución. Porque además nuestra revolución no es tan solo utilizar a los insectos, que volvemos a que no lo inventamos nosotros, sino que es trabajar en comunidad. Precisamente una de las características de nuestra revolución es entregarle dinero a la gente por sus residuos orgánicos. Para que esta planta de Insect Revolution funcione, necesitamos a las personas que desde un crowdfunding nos ayuden a generar la creación de esta planta. Una planta que tiene un valor de 200 millones de pesos, que suena mucho, lo sabemos, pero para poder juntar esos 200 millones de pesos necesitamos a 4.200 familias. Esas 4.200 familias tienen que pagar por una única vez 47.000 pesos. Y desde el resto de su vida, a perpetuidad, por así decirlo, entregarnos sus residuos orgánicos. Desde esos residuos orgánicos, sin esos residuos orgánicos que la gente nos entregue, nuestra planta no puede funcionar. Es por eso que necesitamos a las comunidades, a la conciencia medioambiental de las personas que se dedique a acumular en algún espacio sus residuos orgánicos y que luego nos los hagan llevar. Y desde ahí nosotros poder producir esta proteína que va en esta cadena previamente escrita. Pero desde ahí va de la mano además con una educación medioambiental. Entendemos que de partida hay una estrategia a nivel nacional en donde las municipalidades tienen una obligación de hacerse cargo de los residuos orgánicos. Pero por desgracia una desventaja que tenemos a nivel nacional y casi de manera internacional, mediante la crisis que tenemos hoy en día medioambiental, tiene que ver con la conciencia personal del medio ambiente, con que las personas nos hagamos cargo de disminuir nuestro impacto en la tierra. Y eso va de la mano con esto. Saber que de alguna manera, uy, sí, está terrible, todo es terrible en el mundo, pero hey, está terrible porque tú estás haciendo cosas, no, mucho plástico, pero ¿cuánto plástico tiene? No, los rellenos sanitarios están saturados. ¿Y cuánta de esa basura tú te haces responsable de no hacer que llegue a esos rellenos sanitarios? En este caso, vamos de la mano con eso, con esa revolución, con hacer que la gente se haga cargo, con entender esto. Claramente sabemos que eso tiene que ir con educación y la educación, por desgracia, es algo lento. Sabemos que los procesos generacionales son hasta 50 años y no tenemos 50 años para solucionar la crisis medioambiental que tenemos ahora. Y es por eso que apelamos a un corto plazo de entusiasmo, que es el dinero. Tú nos entregas residuos orgánicos y según la cantidad de residuos orgánicos que tú nos entregues, nosotros podemos producir la proteína y el fertilizante, venderlo y desde ese dinero devolvértelo a ti. Premiar de alguna manera a las personas que se hacen cargo de su medio ambiente y de su huella en este planeta. Y además también es importante entender que nuestra intención, como es trabajar con las municipalidades, porque bueno, eso es parte también para producir este proyecto. Necesitamos juntar estos 200 millones, precisamente con estas 4.200 familias, pero necesitamos dos alianzas importantes. La primera es con las municipalidades, que como decía hace un rato, las municipalidades desde el 2016 hay una ley REP que las obliga a hacerse cargo de todos los residuos compostables y no compostables de su comunidad. Y es por eso que nosotros solamente le pedimos a la municipalidad: amigos, entréguenos un terreno. Nosotros necesitamos solo 1.000 metros cuadrados para generar nuestra planta. Y de ahí nosotros nos hacemos cargo. Y otra alianza que necesitamos, bueno, va de la mano precisamente con los locales comerciales. O sea, si en la comuna de Talagante, por ejemplo, sabemos que existen, no sé, pues, gallineros grandes o espacios de distintos tipos de animales que necesitan alimentación, que ellos sean nuestros principales compradores, precisamente para una economía local y que todo sea, además de disminuir el impacto de los mismos camiones que van a estar trasladando todo esto. Pues la idea no es que terminemos contaminando mucho más de lo que tratamos de ahorrar. Pero todo esto tiene que ir de la mano con un espacio comunitario. Precisamente como planteamos, la gran carencia en nuestro caso tiene que ver con la educación. Y por ende es que, como sabemos que ya desde el momento en que enganchemos a la persona con esto, la idea no es dejarlo ahí, sino que comenzar a generar paralelamente esta educación. Y para eso tenemos Insect Academy, que es un grupo especializado que se está preocupando sobre todo de la alfabetización científica, que es
por desgracia, una carencia importante en los conocimientos. De hecho, más del 60% de las personas dicen no tener mayores conocimientos científicos, entendiendo que la ciencia no solamente es entender el tema químico y todo, sino que es todo un proceso que existe en nuestro diario vivir y poder desenvolvernos desde la ciencia. Ciencias exactas o sociales, pero de alguna manera siempre está la ciencia. Y es abismante saber que el 60% se reconoce como no tenerla. Pero precisamente ahí está nuestra pega. Y una de las características de Insect Revolution, de Insect Academy, va a tener que ver con varias aristas. Primero vamos a partir con charlas gratuitas, ya sea vocacionales o de temas puntuales que tienen que ver con el tema medioambiental e Insect Revolution. Por otro lado, también vamos a tener otro tipo de cursos que va de la mano con todo lo que el Mineduc exige para las enseñanzas, que eso ya va a ser un tratado directo entre los colegios municipales o privados. Y aparte talleres especializados para niños que tengan una vocación especial y quieran informarse mucho más. Y todo esto va a ir desde una página con microlearning que tiene que ver precisamente con que distintas cápsulas pequeñitas para que la gente le entre mucho más rápido, que sabemos que es así lo que necesitamos, y que pueda llegar a todos lados, que se pueda replicar toda esta información cortita y rápida para todas partes, ya sea desde nuestra página o desde las distintas redes sociales que tengamos en sí. Pero claramente para nosotros es de vital importancia la educación medioambiental. Tiene que ir sí o sí de la mano con este proyecto. Es importante entender la crisis medioambiental en la que nos encontramos. Por otro lado, tenemos que hacernos responsables de los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios que hoy en día existen tienen una duración de 12 años y se demora 10 años en construirse. Y el daño que genera es horrible. Como decía hace un rato, el 1% de todos los residuos orgánicos que nosotros emitimos se valoriza. Eso es absolutamente nada. Y es importante que nos hagamos cargo, porque desde nuestra parte es donde comienza el cambio. No podemos responsabilizar a los demás de lo que nosotros generamos en el impacto de todo lo que hacemos, ya sea en los espacios, cuando vamos a espacios naturales y que generemos daños e impactos que no correspondan, y del solo hecho de estar respirando en este lugar, de qué manera, entre que me fumo el cigarro, entre que boto el papel y todo eso. Es importante hacernos cargo, es importante tomar conciencia de que estamos en una crisis, estamos en una terrible crisis. Este espacio que hoy día nos encontramos con esta pandemia ha eliminado de alguna manera esto como prioridad de visualizarlo, pero sigue avanzando y cada vez es peor, y de verdad que no tenemos tiempo. Y es importante hacernos cargo. Hoy en día, por desgracia, no tenemos mayores opciones que el compostaje, el vericompostaje o la digestión anaeróbica, que no son suficientes, por supuesto que no, pero de alguna manera tenemos que hacernos cargo, ya sea consumiendo menos cosas que contaminen o simplemente haciendo algo con lo que ya estamos generando como daño. Así es que nada, principalmente, y por supuesto que se entusiasmen y que cuando la planta llegue a su comuna quieran ser parte y aporten sus 47.000 pesos por una única vez. Eso es súper importante. Y que nada, sean parte de esta revolución y lo publiquen y se lo hagan saber al mundo, de que el mundo puede hacerse parte de esto, de esta revolución, que como bien decía, no tan solo va a tener que ver con esto. La revolución de los insectos va a ir de la mano con miles de otras cosas que los insectos nos pueden enseñar, como bien la polinización es un trabajo maravilloso que también generan, este tema de los residuos orgánicos y tantas otras cosas que tenemos que aprender a acercarnos a los insectos. Eso también es otra cosa, empezar a observarlos desde una manera mucho más cercana y no distante, y no como y los bichos que hay, que el susto, que generar una educación. Los niños cuando crecen generalmente los bichitos, y somos los adultos los que que eso es caca, que eso no, con respeto y sin ser invasores, aprendamos a coexistir y aprendamos de la naturaleza, que es lo único que nos va a lograr salvar, definitivamente.